defender el diputado don Antonio Trevín. Tiene usted la palabra. Muchas gracias, señor presidente. Sí le pediría, antes de empezar a la mesa, que como en otras ocasiones y en otras comisiones que tuvimos que debatir al mismo tiempo dos proposiciones no de ley con tema semejante, se nos deje, después de la intervención de los grupos, a cada uno de los portavoces poder tener entre 2 y 5 minutos de réplica. Se lo pongo a consideración de la mesa, si en otras ocasiones, pero nos parecerá bien lo que la mesa decida en ese sentido, presidente. Defiendo, señorías, una proposición no de ley en nombre del Grupo Socialista para la puesta en funcionamiento de la variante de Pajares. Como saben, el desarrollo de las infraestructuras es una de las piedras angulares sobre el que pivota el desarrollo económico, especialmente en comunidades como el Principado de Asturias, que ha tenido que afrontar un aislamiento histórico. Desde el punto de vista ferroviario, esas dificultades en las comunicaciones deberían estar próximas a su fin, ya que para que la alta velocidad conectara Asturias con Madrid era necesario llevar a cabo una de las obras más complejas y ambiciosas de las programadas en España en los últimos años, la variante ferroviaria de Pajares. Dicha obra, con un presupuesto superior a los 3.000 millones de euros, tiene ejecutado hoy un 90% aproximadamente de su realización. Los denominados túneles de Pajares, de cerca de 50 kilómetros, están excavados ya en más de un 99%. Son esos túneles los más largos de España, los sextos de Europa y los séptimos del mundo en longitud, y los más complejos excavados en España y entre los 3 más complejos excavados a escala continental. ¿Por qué les cuento esto? Porque la historia de la variante de Pajares para el PP y otras derechas asturianas es la siguiente. Los socialistas éramos los enemigos de la variante. La obra solo fue posible, según su relato, gracias al ministro antaño popular Álvarez Cascos. Debíamos tener fe, creer que la dovela votiva que colocó crecería y se multiplicaría hasta convertirse en una realidad. Cuando en 2004 volvimos los socialistas al gobierno, se apresuraron a anunciar la paralización de las obras, que todo estaba perdido, que todo sería llanto y crujir de dientes, que aquella dovela, que seguía triste y sola y en destino desconocido, no germinaría. Bueno, 8 años después, la variante está ahí. Y no solo la variante, sino gran parte del trazado de alta velocidad desde Madrid a Asturias y a gran parte también del noroeste. Es cierto que la variante no está rematada, que le faltan cosas por hacer. Mire, hay que hablar con realismo y queremos hacerlo así. Y para seguir siendo realistas y comprensivos, nosotros no le pedimos al actual gobierno milagros, ni hacemos demagogia. Le pedimos que continúe con el ritmo de inversión de los últimos años, o incluso un poco menos, porque con ello los trenes podrían en 2013 transportarnos de Oviedo a Madrid en 3 horas aproximadamente. Y lo digo siendo consciente de las actuales dificultades presupuestarias, pero conociendo la avanzada que les dejamos la obra. Si continúan la senda trazada, podrán inaugurarlo en 2013, y allí nos tendrán a todos aplaudiéndoles. Culminarían así una de las obras de infraestructuras de mayor dificultad constructiva de las que se han llevado a cabo en las últimas décadas en nuestro país. Y miren, lo fue por su complejidad geológica. Nunca tuvieron durante la excavación más de 100 o 200 metros seguidos de terreno homogéneo. Lo fue por su complejidad tectónica. Hubo multitud de fallas, zonas rellenas de agua con fuertes presiones y elevados caudales de hasta 500 litros por segundo que dieron lugar a inundaciones violentas. Lo fue por la presencia de zonas carboníferas, con capas de carbón y materiales que dieron lugar a problemas de sostenimiento y a la presencia de gases como el grisú. Lo fue por la geometría del túnel, casi 25 kilómetros, que sitúan su boca sur a 1010 metros de altura en Pola de Gordón y su boca norte a 589 metros en el fondo del Valle del Huerna, lo que conlleva que lleguen a discurrir en algunos momentos a 1100 metros de profundidad. Todo ello lo dejamos resuelto, y bien resuelto. La obra iniciada con los gobiernos del presidente Zapatero fue continuada la obra iniciada con los gobiernos del presidente Aznar fue continuada con los del presidente Zapatero. Sin embargo, debe quedar claro que no siempre anduvo al mismo ritmo. La inversión en la misma a 1 de abril de 2004 era de 7 millones de euros, lo que representa un 0,3% de la obra en 16 meses, o lo que es lo mismo, 430.000 euros al mes, mientras que 7 años exactos después, la inversión acumulada ascendía a 2.588 millones de euros, más de 30 millones de euros al mes y comparativamente
70 veces más de inversión y avance que con el gobierno popular. Pero no solo estuvieron las diferencias en el ritmo presupuestario, hubo que modificar prácticamente todo el proyecto original de Álvarez Cascos. Un solo ejemplo. Hubo que llevar a cabo una investigación geológica y geotécnica complementaria de la existente, muy exhaustiva y centrada en conseguir un control preciso de los parámetros geológicos y geotécnicos del túnel. Después de realizada la investigación geológica sobre la traza, hubo que variarla desplazándola más de 400 metros al sur en los 4 primeros kilómetros de boca. Fíjense en el proyecto que nos habían dejado y eso que presumían de hacerlo todo a 3 turnos. Pero lo que nos interesa ahora es su puesta en funcionamiento, que los trenes de pasajeros y mercancías puedan utilizarlos. Con ello Asturias se pondrá a 3 horas de trayecto ferroviario de Madrid para los primeros y podrá convertirse en la referencia portuaria para las mercancías de una gran parte de la meseta. El actual gobierno lo tiene fácil, lo vuelvo a repetir. Como saben, los ferroviarios dividen la obra en 2 partes, la estructura y la superestructura. Con la primera hacen referencia a los túneles, su excavación y preparación para colocar posteriormente las instalaciones específicas ferroviarias, a las que denominan como superestructura. La primera parte de la obra está pendiente únicamente de remates relativos a la impermeabilización, plataforma, accesos y 10 metros de calado final de un túnel, pendiente de reafirmar un talud, por eso está así, que a un ritmo normal de obra, y según las previsiones, en otoño de este año debe quedar acabado. No obstante esta situación, hay una parte de la obra que puede ya asumirse, que puede contratarse y que puede ejecutarse de forma paralela a lo que se está rematando. Para que se pudiera hacer con diligencia, el anterior gobierno ha dejado el carril de las vías adjudicadas, quedando pendiente su montaje, la catenaria y las telecomunicaciones, aunque con proyectos ya hechos y para adjudicar. Por estas razones, basadas en el conocimiento preciso del avance de la obra y los ritmos inversores que ha tenido, solicitamos que este mismo año se culmine la estructura de la obra y que el gobierno adjudique los equipamientos que restan. Con ello los asturianos podremos el próximo año 2013 utilizar el ferrocarril para viajar a Madrid en poco más de 3 horas, como he dicho. Hoy tiene el partido que apoya al gobierno una magnífica ocasión para demostrar que no retrasan las propuestas para no perder votos a chorros en Asturias y Andalucía. Si apoyan esa proposición no de ley, y yo les pido y les aconsejo que lo hagan, estarían llevando a cabo lo que insistentemente exigieron en Asturias en los últimos años. Si no lo hacen, aparecerán como nombre blanco para los IUS, persona de doble lengua, de doble filo, una para cuando están en la oposición y la contraria cuando llegan al gobierno. Y eso no será nada bueno para su candidata en Asturias, doña Mercedes Fernández. Ella que fue presidenta del club de fans del actual presidente del Principado, que la acompañó en la colocación de aquella primera dovela votiva, de la que nunca más se supo, por cierto, que le puso a disposición hace 8 años la delegación del gobierno de Asturias para su despedida familiar y social de la política, además de afrontar el amargo trance de enfrentarse a quien fue su ejemplo y referencia política por décadas, aparecerá como la cara visible en Asturias no solo de una reforma laboral injusta, sino también la cara del gobierno que suprime los fondos mineros y la cara visible de la lengua de doble filo popular sobre las comunicaciones por alta velocidad ferroviaria entre Asturias y Madrid. Muchas gracias. Gracias, señor